Hola mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga poderosamente donde quiera que se encuentres y que el Espíritu Santo de Dios nos los ayude en todo aquello. Y pedimos en este momento en el nombre de Cristo Jesús que te llene de la sabiduría, del entendimiento que necesitamos en este instante para poder comprender este mensaje que hoy quiero llevar a tu vida. Querido hermano, hay una parte que siempre me detengo en la Biblia a escuchar allí en la palabra de Dios y medito en esto, y en esto siempre son mis pensamientos para yo poder tener un agradecimiento tan grande con nuestro Señor Dios. Se trata, queridos hermanos, que cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece en el inicio, cuando tú lees el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, el hombre quedó excluido de la presencia de Dios. Dios dio una ordenanza, dio una orden que le dijo: he aquí, ahora sacamos al hombre fuera del Edén, fuera del jardín, fuera de la presencia, fuera donde era sustentado ellos, donde ellos era ese lugar seguro. Lo sacó, no vaya a ser que alargue su mano y toma del árbol de la vida y viva para siempre. Queridos hermanos, desde ese momento el hombre anda divagando en su pensamiento, anda en las cosas terrenales, anda en sus pensamientos. Desde ese entonces el mundo entra en el fracaso y tú puedes escudriñar la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis y todas te llevan a esa desobediencia que el hombre tuvo allí en el jardín del Edén. Dios tuvo que, por ser justo, por esa transgresión, emitir un edicto, un castigo. Toda desobediencia nos lleva a un castigo. El hombre fue excluido y el hombre tenía que morir. El hombre tenía que ser castigado por esa causa. El hombre debía de pagar por sus pecados, y todos, porque por el pecado entró, dice la palabra de Dios, por un hombre vino el pecado y por un hombre tenía que salir ese pecado. Dios emitió su edicto, el hombre recibió su justa condenación. Pero cuando el hombre debió recibir todas esas cosas, ese castigo, debió recibir aquellas humillaciones, el hombre no pudo lograr lo que era a través de la ley. Dios siempre promovió misericordia para que el hombre cambiase, para que el hombre superara aquella caída, pero el hombre no lo superó. Pero un cordero que estaba preparado desde el destino del mundo, desde la fundación, allí plantado en el mismo jardín del Edén, por el cual suceden todas las cosas, estaba preparado para ese gran día de la manifestación, para ese día de la victoria de todos nosotros, allí cuando Jesucristo cumple ese propósito. Hoy te quiero comentar una historia, querido hermano, de un rey que emitió un edicto en cierto lugar en el mundo, y hubo una persona que al edicto del rey lo transgredió. Y sabes que cuando un rey emitía una ordenanza, cualquier persona, ya fuera el mismo rey, que desobedeciera ese mandato, tenía que recibir el castigo. Y el castigo de ese edicto era que la persona tenía que ser latigada y traspasada 40 veces en latigazo. Y resulta que cuando la sorpresa del rey, que su misma madre había roto con ese edicto, se volvió revuelo en el reino, pero el rey emitió su comunicado. Ya el rey había dicho que todos merecían ese castigo, hasta él si transgredía aquel mandato. La madre tuvo que ir allí a ese día para recibir esos latigazos, pero en lo que lo iba a recibir, el rey llegó de manera sorpresiva, se quitó su capa y cubrió a su madre y le dijo: he aquí yo recibo todos los latigazos, dénmelo a mí por ella. Querido hermano, así como él muestra ese acto de amor, de misericordia por ser su madre, así como él también mostró la justicia, porque tenía que él ser justo delante de todos los hombres, porque ya había dicho que si ese edicto era transgredido, merecía tal castigo. Pero en este entonces el rey mismo
decide él exponerse por amor, ya aquí es por amor, ya aquí es por misericordia, delante para recibir ese latigazo por su madre. No prohibió el castigo, no justificó el castigo, sino que justificó por amor a la persona. Así como Cristo, como el mismo Dios, se expuso por nosotros en el castigo. Vemos un pasaje muy hermoso, una palabra de Dios en Isaías 53, que nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que fue traspasado, que fue molido por nuestros pecados, que fue llevado como una oveja a sus trasquiladores. Querido hermano, por todos nosotros, Jesús se expuso allí en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, para que ese castigo que era hacia la carne, para que todo aquello que se había dicho de la humanidad, que iba a entrar en ese oprobio, que la humanidad ya estaba excluida de la presencia de Dios, para que ese castigo, para que ese dicto se cumpliera, se cumplió en su carne y Él venció por nosotros, querido hermano. Ahora tú puedes ver claramente que Jesús nos compró con ese precio de sangre. Tú puedes ver claramente el amor de Dios reflejado, que el castigo que merecíamos cada uno de nosotros de estar excluido de la presencia de Dios, porque si tú ves que nuestros pensamientos siempre se mantienen alejados hasta no conocer a Cristo verdaderamente en nuestro corazón, nos llevamos por los indicios del mundo. Pues Jesús, siendo el Hijo de Dios, se expuso para que tú y yo hoy tuviésemos vida y tengamos vida en abundancia. Ese oprobio lo recibió Él allí en la cruz del Calvario y lo venció para que hoy tú tengas victoria en su nombre, querido hermano. Es allí donde tú puedes ver y apreciar ese amor tan maravilloso que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Hoy Cristo te dice que Él pagó el precio de esas consecuencias que tú hoy estás haciendo, que si las haces ya es porque tú la quieres, por ese libre albedrío que tú tienes, que cada uno de nosotros tenemos. Querido hermano, debemos de recapacitar y ver y tomar en cuenta las consecuencias que nos trae vivir una vida ajena al Señor. Si alguien ya decidió pagar todo aquel oprobio, todas aquellas consecuencias negativas para nuestra vida, si alguien ya nos hizo y nos trazó el camino hacia la presencia de Dios por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios, entonces si nosotros perdemos ese camino y si no lo conseguimos, ya somos nosotros culpables, porque nosotros ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ya nosotros hemos sido perdonados. Si nosotros nos apartamos de la gracia, entonces, querido hermano, nosotros estamos haciendo vano el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ya no estamos bajo la ley para que por la ley vivamos, querido hermano. Estamos bajo la gracia. Bajo la ley ninguno fue salvo. Bajo aquella ley que nos decía que si hacemos esto, entonces viviríamos. Pero ningún hombre pudo vivir a través de esos mandamientos, porque el mandamiento era para castigo del hombre, querido hermano, pero la ley de la gracia, del amor en Cristo Jesús, esa ley que estaba afuera, esa ley que quería frenar los apetitos de la carne, pero no logró porque la carne era débil y la ley se debilitó. Cristo Jesús, en su gracia y en su amor, para con todos nosotros, como lo dice en Juan 3:16, por el amor de Dios expresado para cada uno de nosotros, Él, como dice en Colosenses 1, Él es la imagen de Dios invisible. Jesucristo mismo es la imagen de Dios. El mismo Dios vino aquí a la tierra en forma corporal, en forma de carne, para ponerse por nosotros, para que nosotros hoy podamos tener vida, hoy podamos limpiarnos en Él. Esa es la gracia que Dios te ofrece hoy. Ese es el mensaje que Cristo te trae para tu vida, que no importa cuántas veces hayas pecado o cuántas veces te hayas apartado de Dios, lo más importante es que en este día, querido hermano, usted empieza a hacer un camino diferente, empieza a hacer un camino limpio para Dios, porque la ley de Dios, ese amor, esa ordenanza, tiene que estar en nuestros corazones. La palabra de Dios cita que si tú amas a Jesús, guarda sus mandamientos y lo colocas por obra. Si tú dices estar en Él, entonces vive como Jesús. Recuerda, Jesús expuso
por ti y por mí para recibir todo peso del pecado, para que nosotros hoy seamos libres y podamos alcanzar la gracia a través de Cristo Jesús. Que Dios te siga bendiciendo mucho, te siga fortaleciendo y te siga llenando de ese buen depósito a través del Espíritu Santo.